tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a la doctora Sonia Venegas Álvarez por permitirnos este espacio para estar en comunicación con ustedes y presentarles diversas problemáticas sociales. El día de hoy estamos muy contentos, agradecemos muchísimo a un joven brillante académico de nuestra facultad, que es Axel Peralta Aguilar, que hoy nos va a acompañar y que nos va a hablar de un tema de plena actualidad, muy vigente, que son los retos y perspectivas del derecho internacional frente al paradigma judicial en México. Pero antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé unas referencias curriculares de nuestro querido Axel. Claro que sí, doctora. Ricardo Axel Peralta Aguilar es egresado de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado en el ámbito editorial como autor de capítulos de libros y artículos académicos en las áreas de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. En el ámbito académico se desempeña como ayudante de profesor asignado a la Facultad de Derecho y actualmente como secretario en la dirección de la misma. Bienvenido, Axel. Muchas gracias, maestra. Pues el tema que nos va a comentar nuestro querido Axel va muy vinculado a los derechos humanos. Los derechos humanos, todos creo ya saben de los derechos humanos, están en pleno conocimiento. El punto especial que hoy vamos a tratar con Axel es qué pasa frente al derecho internacional, frente a este nuevo paradigma judicial en México. ¿Cómo ves, mi querido Axel, estos retos y perspectivas que nos quedan enfrente? Bueno, doctora Núñez, pues primero agradecerle su generosa invitación para compartir este espacio con usted y con la maestra Amparo, y desde luego a nuestra directora también, pues por darnos la oportunidad de ocupar estos espacios de difusión de la cultura. Y yo estoy muy honrado y muy feliz de verdad de estar compartiendo este espacio con usted, doctora, con usted, maestra. Y bueno, pues el tema creo sí está muy actual, muy en boga. Nos enfrentamos frente a la reforma constitucional del año pasado, 2024, que prácticamente cambió completamente al Poder Judicial. Y pues, ¿cuáles son los retos que nos plantean esa reforma frente al paradigma de los derechos humanos y en particular del derecho internacional de los derechos humanos? Pues son varios, porque en principio pues yo creo que podríamos identificar pues varias vertientes, ¿no? Porque este tema tiene pues como varias aristas. Entonces creo que hasta todavía actualmente o algo, pues veíamos que teníamos un sistema jurídico robusto, teníamos varias normas en los tratados internacionales, la Constitución, leyes nacionales, etcétera, en materia de protección de derechos humanos, y parecía que íbamos hacia buen puerto, ¿no? Parecía que todo iba marchando, que íbamos a lograr, íbamos como a buen puerto, ¿no? La reforma paradigmática de 2011 en materia de derechos humanos, importantísima porque incorpora a los tratados internacionales a la Constitución, les da rango constitucional. Y pues, ¿cuáles son los retos que nos presentan esta paradigmática reforma de 2024 frente a esta panorama que ya veníamos teniendo? Que es, pues primero, se está perdiendo la profesionalización que ya tenían los juzgadores en el país. Y entonces, ubicamos que estas personas juzgadoras que ya fueron removidas el 1 de septiembre, bueno, que el 1 de septiembre asumieron las nuevas, eran personas pues que ya traían carrera judicial, que ya tenían concursos de oposición, que usted sabe que tuvieron que haber acreditado que conocían de estándares en materia de derechos humanos nacionales e internacionales, que conocían la ley, que conocían este tema de el control de la constitucionalidad, de la convencionalidad, etcétera. Y pues ahorita estamos viendo
yo cuál vislumbro que es uno de los principales retos, doctora, que a estas nuevas personas juzgadoras que ahora pues están sacando cursos de profesionalización express de 5 días para que puedan asumir el papel, pues cuál es el reto verdaderamente, doctora, que sepan al momento en el que se les esté presentando un asunto en el que están involucrados, pues, o sea, la vida de las, no, o sea, es que un asunto está involucrada la libertad, la vida, el patrimonio de las personas o algo, y que frente a ese panorama, pues sepan cómo aplicar estos estándares que ya ya se habían construido a nivel nacional por parte de la Suprema Corte, por parte de los órganos jurisdiccionales, y estos estándares interamericanos de derechos humanos que conformaban, pues, o que conforman todo este bloque de derechos humanos. Y el reto es que estas nuevas personas juzgadoras, pues sepan cómo cómo funciona y cómo tendrían que estar aplicando ellos todos estos conceptos abstractos y complejos a un caso en concreto. Y pues realmente sí es ese, yo creo que es ese el principal reto que tienen ahora las personas juzgadoras, que tienen que hacer una capacitación no solo express. No, es que son, o sea, en 5 días, o sea, se queda uno con, lo voy a decir familiarmente, ¿no? Con el ojo cúbico, o sea, no puedes, yo creo que nunca se entendió o no lo quisieron presentar de esta manera, la importancia de la carrera judicial. O sea, no somos o no era lo mismo un poder ejecutivo que un poder legislativo. El poder judicial primero necesita independencia, sí, y segundo, formación. Sí. Precisamente era carrera judicial porque las personas iniciaban, muchos de ellos siendo estudiantes de nuestra facultad, y precisamente iban avanzando, presentando sus exámenes, especializándose y todo. Y ahorita nos dicen, les vamos a dar un curso de 5 días. Hemos leído, esto está saliendo en las noticias, que hay algunos que ni saben dónde van a estar adscritos. Las materias son muy diferentes unas de otras, ¿no? La importancia de los asuntos. Entonces sí se queda uno sorprendido, y con el respeto que me merecen las personas que obtuvieron estos sitios, pues creo que se necesita experiencia y no es fácil ver un expediente, analizar un expediente, y sobre todo lo que estás diciendo, tienen que conocer no solamente la legislación nacional, sino la legislación internacional, en especial sobre los derechos humanos. Entonces cuando te dicen, les vamos a dar 5 días, o sea, claro, comentamos, ¿no? O sea, nos quedamos, sí. Yo creo que gran parte de los integrantes de nuestra comunidad de la Facultad de Derecho, pues nos quedamos impávidos, ¿no? Sí. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Claro, sobre todo en la preparación, como dicen, ¿no? Si apenas con 5 años nosotros y decimos que estamos, bueno, sí, en la experiencia, ¿no? Que dicen los chicos, parece que no sé nada. Ahora imagínense en 5 días, ¿no? Y sobre todo, como bien decía Axel, son cuestiones fundamentales, es el patrimonio, la libertad de una persona la que está en juego, ¿no? Y que yo no creo que en 5 días, pues tú puedas decidir justamente, ¿no? Y aquí hubo dos conceptos que mencionaste, que es el control de la constitucionalidad y el de la convencionalidad. ¿A qué se referirían estos dos, Axel, para nuestro auditorio, que mayormente es de primer semestre, entonces están empapando justamente de estos términos? Sí, mire, yo entiendo al control de convencionalidad como esta confrontación que vamos a hacer de un acto o una norma contra la norma constitucional, contra el texto constitucional. Entonces tenemos un acto de alguna autoridad del Estado, o tenemos una norma que emanó del Congreso de la Unión, una ley, y entonces tenemos esta ley de la cual cuestionamos la constitucionalidad. Entonces lo que hace el juez constitucional es que va a confrontar esta norma, este acto del que se está cuestionando su constitucionalidad con el texto constitucional, y va a verificar si efectivamente es acorde con este parámetro que está fijando nuestra Constitución, y ya no solo la Constitución, también los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
que hablando del control de convencionalidad es lo mismo, es que nosotros verifiquemos que los actos o normas que emanan de aquí del Estado mexicano sean acordes en principio con la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y después pues con todas las normas y con todo el corpus juris interamericano, que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas, los demás tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y entonces, y ese es el reto, ¿está de acuerdo, doctora? Porque tendrían que tener un bagaje muy amplio y regresando nada más al tema de retos, ese es uno de los principales retos, pero pues no nada más de eso. Y yo identificaría en dos vertientes los retos que por una parte enfrentamos, que se ve en el panorama internacional, que estos retrocesos democráticos no es una cuestión que solo está ocurriendo en México, es una cuestión que está ocurriendo en muchas partes del mundo y que no es un tema ni siquiera de izquierdas o de derechas, porque se supone que nosotros estamos en un gobierno de izquierda, ¿verdad? Y el gobierno de izquierda ya eliminó un poder del Estado, ya aprobó una reforma constitucional para militarizar al país y vemos que estos retrocesos democráticos entonces no son solo aquí en México, vemos en el caso de El Salvador, que son un gobierno de derecha, de Javier Milei en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos, vemos en Europa también que ya hay en los gobiernos varios partidos de derecha y de izquierda, como el caso mexicano, que pues vamos hacia un retroceso democrático, un debilitamiento de las instituciones y que lamentablemente este debilitamiento de las instituciones, esta invasión entre los poderes, derribe de lo que son los obstáculos al poder y de que si me estorba la división de poderes, pues te quito, me estorba las instituciones, las elimino, prácticamente lo que me estorba y que lo que vemos que principalmente, los principales límites al poder siempre son los derechos y los derechos humanos. Entonces es aquí donde se plantean los retos a nivel internacional y nivel nacional, porque frente al límite del poder, que tenemos que el primer obstáculo que hay hacia el ejercicio del poder son los derechos humanos y vemos que los órganos encargados de vigilar su protección, su promoción, pues están siendo disminuidos, erosionados, etcétera, pues es ahí donde están otro de los principales retos del derecho internacional de los derechos humanos, porque vemos que si a nivel nacional ya no está siendo suficiente el papel o digamos los mecanismos que a nivel nacional teníamos al alcance para hacer frente a estas acciones autoritarias y de abuso de poder, pues ¿qué es lo que nos queda? Recurrir, o ya como yo lo empiezo a ver, que acudamos a instancias internacionales en las que podamos hacer efectivas y podamos hacer mención de esta situación que está pasando a nivel nacional, porque ya cuando la presión social y mediática, que ha sido mucha, no es suficiente, pues, y de verdad que no nos queda a nosotros aquí desde la academia, desde muchos lados, que seguir presionando, porque no podemos nada más ver que nuestros derechos van para atrás, que la sociedad, la institucional, todo está yendo hacia atrás y no estemos haciendo nada frente a eso. O sea, tenemos muchos retos a futuro y yo viendo el panorama y todo, y que incluso cuando veía, por ejemplo, ahorita, doctora, antes de que abandonara la Corte esta integración, ya se había publicado un proyecto de sentencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjade en materia de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque en 2023 fue notificado el Estado mexicano de 2 sentencias condenatorias de que el Estado mexicano es responsable de violación a derechos humanos por la figura de la prisión preventiva oficiosa. Sí. Y tenemos una figura que viola principios y que viola derechos que están reconocidos en nuestro texto fundamental y en tratados internacionales de los que México es parte,
y tenemos esa condena hacia el Estado mexicano. ¿Y cuál es otra, hablando de la capacitación de las personas juzgadoras, pero no solo de ellos, yo de verdad creo que de todas las autoridades del Estado mexicano, porque yo recuerdo perfectamente que cuando fueron notificadas esas sentencias al Estado mexicano, el ahora es senador, entonces secretario de Gobernación del presidente López Obrador, que era el Adán Augusto López, criticaba y decía que quién era un tribunal internacional para venir y decirnos qué hacer, y cuestionando la legitimidad que tenía la Corte Interamericana para condenar al Estado mexicano como responsable de violaciones a derechos humanos. Y él cuestionaba su legitimidad. ¿Por qué? Por un completo desconocimiento, porque desconocen completamente que el Estado mexicano se obligó soberanamente a cumplir con esos acuerdos internacionales, y que ahorita, a lo que vamos de 2025, hay una marcada línea no solo a no cumplir con la sentencia, sino a que estamos en un abierto desacato, porque esas sentencias nos las notificaron en 2023 y apenas asumieron esta legislatura vigente las funciones en el Congreso. ¿Qué fue lo que hicieron? Ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y entonces, o sea, no solo no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones convencionales, porque el artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son el fundamento del control de convencionalidad, dicen que el Estado mexicano tiene la obligación de hacer las adecuaciones a su sistema jurídico interno para hacerlo acorde al texto de la Convención. Y aparte que el Tratado de Viena sobre Derecho de los Tratados, en su artículo 27, que es el famoso Pacta Sunt Servanda, que dice que el Estado está obligado a cumplir a lo que se obligó. Y no puede alegar justificación para no cumplir con esa obligación alegando derecho interno. O sea, no podemos decir, es nuestra Constitución y por eso me está permitido violar derechos humanos. No, tendríamos que estar haciendo las adecuaciones a nuestro sistema jurídico interno para hacerlo acorde a estos compromisos internacionales a los que ya estaba el Estado mexicano es parte. Y ese es otro de los retos, hablando ahorita de retos y perspectivas del derecho internacional de los derechos humanos, es que ya en el ámbito internacional, creo que la región tendríamos que los países o algo, porque nos estamos dando cuenta que estamos teniendo problemas comunes. Estamos teniendo en varios países en la región los retrocesos. Entonces, si estamos viendo que estamos identificando problemas comunes en todos los países, pues tendríamos que estar pensando en soluciones comunes, en soluciones que nos permitieran a todos como región pues superar esta etapa de retrocesos que estamos viviendo lamentablemente. ¿Y cuál es esa vía? Pues la cooperación internacional, ¿no? Y entonces se me está viendo mi idea, pero justo hacer un frente conjunto para superar estos retrocesos que estamos teniendo, y aquí en el caso particular de México, donde el control de convencionalidad es obligatorio no solo para las autoridades judiciales, sino para todos, pero tenemos un nuevo poder judicial inexperto y que está en duda. Uno de los pilares fundamentales de los poderes judiciales del mundo, que es la independencia judicial, es que es brutal, de verdad es brutal, porque justo estábamos viendo cuando en 2023 que notificaron estas sentencias, veíamos al que entonces era secretario de Gobernación, hoy senador de la República, cuestionando la legitimidad de la Corte para habernos sentenciado al Estado mexicano. Y vemos que estos grupos cupulares de partidos políticos fueron quienes impulsaron esta elección, y que ¿por qué? O sea, creo que hablamos con causa cuando cuestionamos
la independencia de estos jueces, porque pues sabemos de toda esta operación del Estado que hicieron para poner pues a estos perfiles que están. Uh-huh. Y entonces todo el mundo sabe que ahora que ¿cómo sería esta palabra? De que pues prácticamente metieron a los jueces a hacer política, a jugar. Es que yo creo que ahí estaría el reto, Axel, justamente, es decir, nosotros como que derivamos la responsabilidad de que son nuestros representantes y entenderíamos, pero justo lo que tú decías, ¿cómo voy a exigir si no conozco? Claro. Justo en lo que pasó, lo que decías en la reforma, ¿cuántos fueron a votar y no conocían a sus candidatos? Claro. O sea, para hablar mal y pronto diríamos, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo voy a exigir si yo mismo, pues digo, cuando justo estaba en discusión, ¿no? Uh-huh. La reforma, y le preguntaban a los diputados, ¿no? ¿Por qué usted votó a favor? Pues es que todos votaron, entonces como todos votaron, pues yo digo que es algo bueno, ¿no? Entonces yo creo que también sí tendríamos, pero nosotros también como ciudadanos, ¿cómo vamos a ser exigibles si no conocemos? Ahorita tú nos has dado todo un panorama de justamente todas estas responsabilidades contractuales que a nivel internacional tiene el Estado mexicano. Sí. Pero que justamente ya en el discurso se inserta de otra manera, ¿no? Entonces decimos, sí, estamos en un Estado de Derecho, cuando yo creo que en el cotidiano vemos eso que decía la doctora, que jueces que no saben ni en dónde van a estar, ¿no? Claro. Y entonces, pues yo creo que también ahí es el reto, ¿no? De decir, ¿cómo vamos a hacer esta difusión de estas responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, que al final nos involucra a todos, ¿no? Claro. Y que ahí justamente estaría el reto. Si tú ves todos estos medios de difusión, pues hablan de un país que en derechos humanos está en excelentes condiciones, ¿no? Sí. Lo que decían de esta parte del sector de salud, ¿no? Tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Pues chispas, porque muchos... Las realidades. Yo le digo a los alumnos, digo, yo no concibo que en los sistemas de seguridad haya una clasificación de las urgencias médicas, ¿no? Entonces, hasta en semáforo, ¿no? Si vas en verde, si vas en amarillo, si vas en rojo, ¿no? Digo, cuando se supone, ¿verdad? Si hablamos de este contexto, que realmente los derechos humanos se llevan a la práctica, pues yo requiero una atención y me van a dar una atención, ¿no? Entonces, cuando ya lo trasladamos a esta función judicial, pues justamente el panorama es ese, ¿no? ¿Cómo le voy a exigir a un juez si tampoco conozco cuál es la función, ¿no? Cuál es el papel y sobre todo en este marco de derecho internacional, ¿no? Porque son cosas que no se difunden. Claro. O sea, si nos vemos en el discurso cotidiano, pues son cosas, y justo lo que tú pusiste en la mesa, ¿no? Ahí está el reto. Es decir, hay que hacer exigible, pero eso implica que tenemos que conocer, ¿no? Claro. No, y lo que pasa es que la publicidad me voy a quedar en publicidad, para no decir más. Sí, porque lo que se vendió es que esto lo volvemos democrático porque ustedes van a votar, ¿no? Si cuando son senadores y diputados, por no decir el presidente, que a lo mejor lo conocen, pero diputados y senadores, la realidad es que la población no conocemos quiénes son. Vemos ahí un gasto infame de espectaculares, de fotos y de eso, pero en realidad, yo en lo particular, para no hablar de terceras personas, ¿no? Sí. Desde, yo soy la más antigua de aquí, de hace 800 años, claro, no voy y nada, pero no sé quién es el diputado, no sé quién es el senador, ¿no? Nunca se aparece. De la persona que ocupa la delegación, pues solo de las tonterías, perdón, de lo que hace, ¿no? Sí. La casa de usted estaba frente a un parque precioso, que Amparo era testigo. Se han puesto a construir en el parque, ya no hay parque, porque ya hay de todo, menos posibilidad. Había un escenario donde se usaba mucho para la época de que a Amparo le consta, estas fiestas de la primavera y todo, y había festival el Día de las Madres, había eventos. No, pues ya se construyeron ahí un montón de cosas, y ya el parque ya no puede ser usado. Con estos vientos y estas lluvias ya se han caído 4 o 5 árboles del parque, ¿no? Entonces dices, si algo que se supone me debe interesar, o a los sujetos, porque además hubo una campaña, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Que decía, conoce a tu senador o a tu diputado. Ya estamos mal ahí.
El diputado o el senador es el que me tiene que conocer a mí, porque yo soy el que voy a votar, soy el ciudadano, no que conoce tú a tu diputado, pues no me interesa. Usted es el que debe estar interesado en mis necesidades, en nuestras demandas, claro, ¿no? Y no justificarlo, ¿no? Porque pues ahí tenemos la tristeza del maratón, que seguramente ustedes vieron, que personas en sillas de ruedas tienen un accidente y dicen, no, es que había un borde. Oye, cuando todos los días salen las noticias que una persona mayor desapareció porque cayó en una... Entonces dices, no puede ser esto, porque pues viven en el mundo feliz, ¿no? Se crearon un mundo, pero eso no tiene nada que ver con lo que cotidianamente, y siento que esto fue lo que pasó, ¿no? Vamos a democratizar porque ahora van a votar. Bueno, votaron casi 12 o 13 millones de 100 y pico que somos, para no... El 10%, era el 9 o 10% del padrón electoral. Y nos dicen que es un exitazo loco. Sí. Pues yo pensé, con el respeto, en alumnos de nosotros, ¿no? La calificación máxima, como todos sabemos, pues es 10, ¿no? 10. Sacar 1. Y decir fue un éxito. Bueno, 3, no, vamos a ponerle 3, vamos a ponerle 5 porque no podemos poner menos de 5. O sea, yo repruebo a mi grupo, se saca 5 y digo, ¡ay, qué exitazo! Pues, todos se sacaron 5. Guardando las proporciones, y espero que quienes nos escuchen entiendan esto, ¿no? De que no, pues, si yo le pongo, bueno, que mis alumnos saquen todos 5, pues yo creo que las autoridades dirían qué le pasó a él si ya se volvió loca, o nunca dio clase o eso, ¿no? Es el similar, ¿no? Es decir, si yo tengo 120 o 127 y votan 13, pues decir que fue un éxito, pues me cuesta trabajo, ¿no? Pero yo pienso que esos son riesgos, hablando ya en el Estado de Derecho y en esto de la democracia, que este discurso populista que permea y que incluso sabe que me acuerdo perfectamente que cuando se estaba discutiendo la reforma del Poder Judicial decía, es un mandato popular, así que la presidenta decía, votaron 30 millones de personas por mí porque era esa, o sea, me dieron su voto porque ese es el mandato que me están dando, la reforma al Poder Judicial. Y si era el mandato de 30 millones de personas, pues se quedaban en el camino, porque... Mira, yo... ¿Verdad? Te voy es un ejemplo que yo doy en clase, cuando explicamos eso, y Amparo se ríe, porque bueno, siempre hago referencia, porque yo ya me quedo atorada y mis ejemplos y todos son iguales. Yo pongo el siguiente ejemplo en clase, ¿no? Vamos a suponer que se va a elegir la sociedad de alumnos para no tomar otras instituciones, ¿no? Y entonces les digo, bueno, pues resulta que Juanito Pérez hace una campaña loca y obtiene el 30% y gana. Abro un paréntesis y le digo, pues con el sistema que tenemos, si Juanito Pérez solo vota por él, gana, porque es mayoría relativa, ¿no? Pero, y les digo, como ustedes están en sociología y están aprendiendo metodología y estadística, todo, les digo, pues ustedes se fijan un poco, 3 votaron por él, por nuestro Juanito Pérez, pero hay 7 que no votaron. Y que es mayoría, por lo que sea, porque votaron a otro candidato, porque se abstuvieron, porque pusieron alguna tontería en la boleta. Pero la realidad es que el 70% no votó, o los 7 alumnos, ¿no? Y eso es similar. El que tú tengas un 30%, pues me parece muy bien, porque, insisto, si vota una persona, gana. Pero eso no puedes decir que es mayoría. Claro, de un país. Totalmente. Y al final tú representas a todos, no solo a esos 30, ese 30% o esas 3 personas que votaron por ti. Claro. Y las necesidades de los 100 personas que tienen pues, son muy diferentes, ¿no? Claro. Y yo no puedo decir, pues como 3 votaron por mí. Y este falso discurso de que no, pero las iniciativas se discuten, llamamos a la gente a que se involucre, y cuando estaba la discusión de la reforma que fueron los ministros de la Corte a la Cámara y hubieron foros y todo, y realmente qué de esos foros, qué
de todas estas demandas de la sociedad civil, ¿qué realmente quedó plasmada en esa iniciativa? Nada, no le movieron una coma, y tan no le movieron una coma que trae problemas de fondo esa reforma, tan solo ahorita con la presidencia, que el mismo artículo constitucional dice, por una parte, que el presidente de la Corte se va a elegir por un periodo de 2 años por el número de votos que haya obtenido, ¿no? El que mayor número de votos que haya obtenido va a obtener la presidencia por un periodo de 2 años. Y más adelante vemos que dice que la presidencia de la Corte se va a elegir por mayoría de los votos de sus pares, el resto de los ministros, y va a durar 4 años. Entonces, y los dos son textos constitucionales, o sea, es la Constitución. Pero esta manera de legislar al vapor, con falta de técnica, con un completo descuido o sea, desconocimiento total, vemos de verdad, o sea, a mí me preocupa, y sí creo que también se renovó el 50% de los órganos jurisdiccionales a nivel federal, y para el 27 va el otro 50%. Y realmente, pues preocupa que vuelva a ser con estas mismas reglas que estuvieron vigentes. Porque realmente, es así como está, no se está garantizando que lleguen los mejores perfiles. No. Claro, justo cuando empezamos a ver, bueno, porque ahí también fue un problema la difusión que se hizo Sí. mayormente en redes sociales, y los que, bueno, pues pudimos acceder a una red social, de así nos dimos cuenta de esos perfiles que había, Sí. ¿no? Ahora imagínate los que no pudieron acceder a estos, o sea, en un país tan complejo como México, pues tenemos lugares en los que ni siquiera hay luz, por ejemplo, Sí. ¿no? Por lo menos en televisión no se hizo una difusión, ¿no? Que sería el medio que tiene más acceso a la mayoría de la población, pero no se hizo una difusión de los perfiles. Entonces decía, vete tú a votar e infórmate, y hasta ahí, ¿no? Pero ¿cómo me voy a informar si no tengo los mecanismos? Sí, para incluso aquellos que quieran acudir a internet, pues tienen que bajar a los centros, ¿no? Y esos que es 2 horas, 3 horas, ¿no? Aquellos que viven en comunidades lejanas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en términos de lo práctico, hay una gran problemática que va a repercutir justamente en estas cuestiones de derechos humanos, ¿no? Sí, no, es que ahí regresando al tema del Poder Judicial, es ahí la problemática y el principal reto que van a tener estos juzgadores, y preservar verdaderamente la independencia judicial. Y hablando, regresando de las cuestiones que me preocupan, hablando de la capacitación de las personas juzgadoras, a ver, estas personas que traen un mandamiento popular, porque es eso, que no respetan este principio de que es la independencia judicial, y de que es que traes un velo y que a ti no te importa si es guinda o es azul o es tal, es justicia y es darle a cada quien lo que le toca. Y vemos discursos de personas integrantes del máximo órgano judicial del país, que es la Suprema Corte, que o sea, niega o pretende que deben de negarse derechos por alegar un interés nacional superior, cuando, a ver, o sea, quien viola principalmente derechos humanos es el Estado. ¿Y qué están haciendo estas personas? Defender al papel del Estado, porque yo la veía en las discusiones de la segunda sala, no quiero decir el nombre, pero yo creo que todo el mundo la conoce, que decía discutiendo temas fiscales, y que su principal argumento para negar el amparo a la persona era de que no, porque de concederle el amparo, la afectación es al erario público. O sea, entonces por proteger el erario público le vamos a violar los derechos humanos a la persona contribuyente. O en el tema de la militarización, y que hablaban de los argumentos de las otras ministras que todavía siguen en la integración actual, y que alegaban y que decían, no, bueno, es que debe de estar los militares en el ámbito de la función pública, porque es un tema de seguridad nacional, porque tal, o sea, y nuevamente regresamos a este discurso populista de decir, entonces vamos a privilegiar lo que ustedes consideran que es el interés nacional, lo que ustedes consideran que es benéfico para el Estado, y entonces cambia este paradigma que había fijado la reforma de 2011, porque la reforma en materia de derechos humanos lo que hizo fue poner al centro a la persona.
y que todo el sistema jurídico y la actuación de los órganos jurisdiccionales y todo girara en torno a proteger a esta persona. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están dejando ver con estas discusiones que ya las habíamos escuchado? Nos falta escuchar a los otros 6 ministros, ¿no? Pero cuando menos a 3 yo ya había escuchado sus argumentos de que entonces estamos cambiando este paradigma. Entonces lo que está al centro ya no es la dignidad de las personas, ya no son los derechos humanos, lo que está al centro ahora es proteger al Estado, ¿no? Y proteger al Estado es defender sus decisiones arbitrarias, ¿no? Y entonces eso es preocupante, eso es muy, muy preocupante, porque eso es, ya no, o sea, tan solo ¿con qué criterio llegan a esa justificación cuando la norma es clara, cuando tenemos precedentes hay jurisprudencia de la Suprema Corte ya fijada anteriormente, tenemos criterios internacionales, las mismas leyes, y no, como ellos son la voz de qué dice la Constitución, pues entonces ellos piensan que la Constitución ahora es proteger al Estado, proteger las decisiones del Estado, y pasan a un segundo plano los derechos de las personas. Y hace falta ver si eso está pasando o se deja ver qué va a pasar en el máximo tribunal del país, qué va a pasar en todos los demás niveles del Poder Judicial. De verdad, es bien preocupante. O sea, sí lo digo porque yo sé que en muchos foros se dice que preocupa, pero a mí de verdad que lo digo con muy sincero sentido, que sí me preocupa mucho porque o sea, escucho, veo, reviso las entrevistas de las personas que quedaron como juzgadoras, veo cómo se ven venir los criterios. Es más, tan solo yo pongo sobre la mesa, yo estoy seguro que esto va a ser de los primeros asuntos que van a resolver esta nueva Suprema Corte, porque ya quedó en el tintero, es un tema que se debe resolver en breve, el tema de la prisión preventiva oficiosa o automática. Y entonces, nosotros como abogados, como siempre lo hemos pensado, y cada que se discutían estos temas que fueron muy criticados de la administración, cuando vino la reforma de la militarización, cuando querían reformar el INE, cuando todas estas reformas, y que claramente nosotros que estudiamos derecho, que somos abogados, y que sabemos que eran reformas claramente inconstitucionales porque iban contrarias al texto constitucional, y al final el discurso populista que vendió son corruptos o no sé qué, hay que reformar, por un desconocimiento completo de cómo funciona el derecho, de cómo funcionan, y ahora con estos nuevos juzgadores, ya yo pienso que nosotros, si analizamos el asunto, tenemos una solución clara, ¿no? Porque sabemos que es obligación del Estado mexicano, comprendemos el sistema jurídico y sabemos en qué sentido debería de ir la sentencia, pero me temo que no va a ser así, porque ahora tendríamos que estar pensando en un sentido populista, así de que, oye, ¿qué será lo que le conviene al Estado? ¿Qué será lo que le conviene a las autoridades? Porque ahora eso es el derecho, ahora eso es lo correcto. Y pienso, hablando de nuevos retos, porque lo acabo de pensar ahorita. Muy bien. En los retos, que tenemos que esta Facultad de Derecho y las instituciones de educación superior, tenemos una gran responsabilidad y un gran reto frente a este panorama. Y primero ya tenemos a estas personas sin experiencia, con conocimiento cuestionable, ya está. Okay. Y creo que el papel que debemos estar jugando nosotros como una institución formadora es también coadyuvar a capacitar a ese personal, a enseñarles derecho. Claro, y sobre todo esta parte de pensamiento crítico y pensamiento que cuestione, ¿no? Lo que decimos, pensar podemos todos, pero pensar críticamente ahí está el reto, ¿no? Ay, sí. Y que justamente esa es la labor de la Facultad de Derecho, ¿no? Sí. De ser críticos en esto, hay que ser objetivos, pero hay que cuestionar, ¿no? Sí. Hay que cuestionar toda esta infraestructura, todos estos mecanismos que justamente decimos, ¿no? El discurso es, ¿sabes que hay que acabar con la corrupción? Pues no se trata solo de decir hay que acabar con la corrupción, sino los mecanismos que tú vas a implementar porque eso no te va a garantizar, o sea, ¿no? Si no le das una capacitación, pues el otro va a interpretar según su leal entender, ¿no? Y a lo mejor en su leal entender, pues ahí... Sí, ¿no? Sí. No, al final, pues acudir a esas instituciones, ¿no? A ver quién
es la principal institución en formas abogados, la Facultad de Derecho. Sí. Y seguramente nuestras autoridades nos hubieran permitido dar un curso de 5 días, o sea, me parece, o sea, ¿no? Ni un diplomado de titulación, doctora. Ni un diplomado de titulación, ¿eh? No, o sea es casi una conferencia, ¿no? Pero es lo que dura. Pero eso, ¿no? Acércate a los especialistas, a los que saben, porque, pues, en principio, tenemos que pensar que son licenciados en Derecho, porque luego dijeron que tenían que tener 8. Como académicos todos sabemos que la calificación es muy variante, ¿no? Pero luego ya dijeron, no, pues siempre no, usted no cumplía el 8, pero pues no importa porque ya le votaron y eso. También lo que comentamos los académicos, ¿no? A lo mejor el alumno de 10 no es el más brillante, sino un alumno ahí que ves que va arrastrando la cobija, luego pues resulta que es el más exitoso de su grupo, de su generación. Son muchos factores lo que influyen. Y hablando del promedio, ¿no le causa temor esta incertidumbre que hay de que, por ejemplo, el Tribunal Electoral, cuando quiere es muy estricto con la letra de la Constitución, ¿verdad? Cuando quiere, la Constitución dice que yo soy el Tribunal Electoral y tú no puedes opinar en asuntos electorales, porque así lo dice la Constitución, y casi una interpretación textual y literal. Y hasta los legisladores ahora que hacen su reforma, ya ve que ponen ahora ya sus cláusulas de interpretación que dice, y queda prohibida hacer una interpretación que pretenda hacer nugatorios los términos de esta reforma, ¿no? Pero por otro lado, y uno pensará, bueno, pues ya cuando menos tenemos certeza de que se tiene que aplicar eso en su literalidad. Pero tenemos, o sea, que ya es texto constitucional el requisito del 8 de promedio, y el INE niega constancias de mayoría a candidatos que ganaron las elecciones, pero que no tenían el 8 de promedio. ¿Y qué hace el Tribunal Electoral? Revoca la decisión del INE y dice, pues no, les otorgas la constancia aunque no tengan el 8. Entonces ahí no se aplica la literalidad. Ahí sí no podemos interpretar para hacer nugatorio los términos de la reforma, ¿verdad? Ahí sí podemos interpretar de manera diferente. No, es que... Sí, o sea, unas contradicciones. No, es decir, yo creo que precisamente tenemos una sensación de que no damos crédito, ¿no? Lo que está pasando, porque yo le preguntaba a maestros de constitucional, ¿y ahora qué haces? Sí, estoy en inquietud, ¿no? Porque nuestra materia, pues, que no la comprenden y no la quieren mucho, pero bueno, precisamente nosotros lo que tenemos que enseñarles es, fíjense, esa es la realidad, esa es su sociedad, así va a estar. Yo me pregunto, ¿es en serio? Se los preguntaba a maestros. O sea, ¿cómo le enseñas a un alumno? Esto es lo que dice la Constitución, pero ahora están haciendo esto. Y ahora esto es lo válido, ¿no? Claro. Pues van a decir, a ver, o el maestro está soñando, ¿no? No tenemos que volver a la realidad, porque, y además yo les digo, ¿no? Desde el primer día, pues en sociología vamos a ver el derecho real, lo que se sucede, ¿no? ¿Cuál es la aplicación real, el cumplimiento real? Y tú me vas a permitir, porque siempre pongo este ejemplo y me gusta mucho, sí. Pero siempre se ríe. Yo les digo, mira, esto es muy obvio. Sí. Digo, porque todos llegan con la idea de que van a cambiar el derecho, la justicia y todo lo que nos pasa a todos los que hemos empezado en este sentido. No queremos acabar con la injusticia del planeta. Y yo les digo, miren, yo les voy a dar un ejemplo muy claro, que es, tú como seguramente sabes que frente a la facultad hay unos pasos de cebra, ¿no? Donde hay un semáforo, sí. ¿No? Tanto hacia donde vienes de Avenida Universidad como donde está la parada del Pumabús. Sí. Les digo, nada más por curiosidad, pónganse un minuto a ver cuántos alumnos y maestros de nuestra facultad respetamos eso. Vemos que no viene un coche y corremos, ¿no? O si viene aún cerca, más lejecitos, pues me da tiempo. Le digo, ustedes dirán que ociosa y la maestra que molesta con eso. Le digo, eso es lo que pasa con el derecho. Todos pensamos que a nadie le afecta y nos afecta a todos, ¿no? Entonces yo les pido que respeten. Bueno, si me ven cerca, lo respetan. Si no, estoy segura que no. Es un ejemplo burdo, pero eso es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos del derecho si no estoy dispuesta a cumplir,
¿no? Y no de que, pues, si me gusta hoy verde, pues el derecho es verde, si mañana me gusta amarillo, pues mañana es amarillo, Claro, lo que estás diciendo, mi querido Axel, ¿no? Claro. La norma señala esto, establece, ordena esto. Está bien que el derecho necesita y debe ser interpretado, pero no a gusto de cada quien, ¿no? Hay total incertidumbre jurídica. ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? O sea, y a poco no es un tema bien interesante, ahorita que usted decía este tema de la sociedad y cómo entiende el derecho, de ustedes que son expertas en sociología, de qué, o sea, qué nos está pasando a nosotros como sociedad, que siento que o normalizamos o cada vez nos es más indiferente, que vemos la actuación, estamos viendo el retroceso y todo, y parece que ya, o sea, que nos estamos quedando ahí, que ya es como, pues, bueno, pero no, o sea, ya como... Es que, bueno, yo pienso que justamente se ha entendido mal este concepto de los derechos humanos. Todos queremos el derecho, pero trae aparejado una obligación. O sea, si tú quieres que respeten tu vida, pues empiezas por respetar la vida del otro y en consecuencia todo lo demás. Me recuerdo mucho cuando empezó justamente esta reforma y entonces en la primaria a los niños les dieron su listita de derechos, entonces llegaron a sus casas, aquí están mis derechos. ¿Cuántos cuestionan? A ver, dale la vuelta, ¿cuáles son tus obligaciones? Claro. ¿No? Entonces, mientras no generemos este panorama de internalizar esta idea de que frente a un derecho tengo una obligación, pues va a pasar, pienso, mi querido Axel, como dice la doctora, esto, ¿no? Que va a decir, tengo derecho, claro, por supuesto, pero también tienes una obligación, ¿no? Claro. Y tienes que cumplirlas a la par, ¿no? Si no, pues yo creo que no va a funcionar, que eso es lo que justamente en este cuestionamiento que hacías de países democráticos, claro, tendrán todos sus errores, pero una de las cuestiones es que internalizan esta idea de que derechos humanos no solo los tiene que respetar el Estado, sino en consecuencia todos los demás, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, cuando, y que me es muy significativo, en los países que el vendedor pone su puestito ahí de huevos, ¿no? Y entonces te dice, cuesta €1, ¿no? Ajá. Y entonces tú llegas, ¿no? Tomas tu huevito y pagas tu euro. No hay nadie que atienda, ¿no? Uh-huh. Nadie que revise si tú estás pagando. Entonces al final del día viene el granjero, recoge sus ganancias, recoge sus empaques, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque decía, si yo me robo el huevo, no pago, pues estoy obligando a que ese granjero, ¿verdad? Contrate una persona que lo esté vigilando y que entonces le tenga que pagar un salario. Claro, entonces a mí el huevo me va a salir más caro, ¿no? Porque tiene que aumentar ese precio para subsanar, sufragar el salario del trabajador y su ganancia, ¿no? Entonces, pienso que igual, ¿no? O sea, guardando las proporciones, pero entonces, ¿cómo esperemos que se cumpla, ¿no? Toda esta parte de la ley, si en el cotidiano, pues no contribuimos a eso. Yo pienso que ahí estaría también el principal reto, hacer esta internalización de estos derechos humanos, ¿no? Sí. Claro. Pues, mi querido Axel, en unos 2 minutos, el caballero que está ahí observándonos nos va a dejar sin micrófonos, entonces quiero agradecerte mucho a nombre del seminario, de la maestra Amparo, del mío propio, que nos hayas acompañado. Él es un joven representante de las nuevas generaciones de nuestra facultad, y a los que estamos más allá del camino, pues nos da mucho gusto porque sí, son brillantes. Bueno, la maestra Amparo también joven y participante de esto, pero pues sentimos tranquilidad a ver que jóvenes con tus conocimientos, sus aspiraciones y tu reconocimiento al derecho, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que nos falta y que debemos de fomentar. Antes de despedirme, yo quiero invitar a quienes nos acompañan. Mañana vamos a presentar este libro de temas sociales y COVID-19, que hay quien dice que COVID ya pasó, pero tengo la pena de decirles que no. Los efectos sociales todavía no terminan. Mañana a las 9:40 en el aula magna de nuestra facultad, la Jacinto Pallares, y con la presencia de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, pues vamos a presentar. Esperamos que nos acompañen. Mil gracias nuevamente, Axel. De verdad ha sido muy ilustrativo y sobre todo yo creo que eres ejemplo para los jóvenes que nos están viendo y que inician sus estudios profesionales,
que la facultad les da muchas opciones y que pueden ser tan brillantes como tú. Ay, No creo que más, doctora, pero bueno. Muchísimas gracias, maestra doctora. Un Gracias gusto haber a ti. estado aquí. Y Gracias. a quienes nos acompañan, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición. Perdón, porque nos vamos de feliz asueto. Ya me hicieron la seña de que nos vamos a dejar descansar la próxima semana, ¿verdad? Pero esperamos que en 15 días nos acompañen nuevamente en una nueva edición de su programa Societatis. Y entonces, pues disfruten mucho, porque los universitarios tenemos un puente un poco largo, y entonces disfrutemos todos de esto. Muchas gracias, hasta entonces.